Autoridad espiritual le da el Señor a los apóstoles cuando los envía. Autoridad sobre espíritus inmundos. Y es ver que esa es la autoridad que el Señor da. A veces queremos que la iglesia tenga autoridad política, o autoridad económica, o autoridad social. Pero la autoridad recibida por el Señor es la autoridad espiritual. Y eso la usamos poco. Usamos poco autoridad espiritual en una familia. Los gobernantes usan poco, o tristemente casi nada, autoridad espiritual. Que nosotros los sacerdotes no se nos olvide que tenemos esa autoridad espiritual. Y el Señor envía con esa autoridad espiritual y el resto se hará, lo material se hará por añadidura. ¿Con qué envía el Señor? No es que el Señor diga, el kit del misionero es este. No, el Señor no está dando un kit. Que llevaran para el camino un bastón y nada más. Eso significa autoridad, autoridad. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Eso significa depender de Dios. Que llevasen sandalias. Eso significa libertad. Pero no una túnica de repuesto. Solo una túnica, eso significa la dignidad del misionero. Dignidad, libertad, dependencia de Dios, autoridad. El Señor no da un kit material para ir a evangelizar. El Señor da todo espiritual y los envía de dos en dos. Alguno puede pensar que es que si los envía de dos en dos ya se perdió la mitad del territorio sin evangelizar. Pero bien sabemos que de dos en dos no es para que no vayan solitos, pobrecitos que no tienen compañía. Como a veces dicen, ay, pobrecito el sacerdote, ay, pobrecito solito, ay. No. De dos en dos es para que ame a Dios y ame al prójimo. De dos en dos es para que obedezca a Dios y obedezca al prójimo. Esa es la autoridad. Depender de Dios, pero saber que también dependo de la persona, de las personas con las que el Señor me envía a evangelizar. Quédense en la casa donde entren, no vayan cambiando de casa en casa. Los otros maestros de la ley, cuando enviaban a sus discípulos también a misiones, entonces, ¿cuál era la estrategia? Usted llega a una casa, pero cuando usted comienza a predicar, comienza a anunciar, y si usted coge fama, entonces si hay un rico que lo acoge, entonces vaya a donde el rico, y luego si hay otro más rico, pues vaya a donde el más rico, no, el Señor dice, donde llegó se quedó. Donde llegó se quedó. Con aguapanela y pan, o con vino y manjares, pero donde se quedó. Pero el Evangelio no termina hoy con instrucciones, sino con la acción. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Que nosotros llamemos al sacerdote para eso. Llamemos al sacerdote para eso.
A veces hay problema porque uno predica la conversión. Ay, no hable tan duro, ay, no. Hay que predicar la conversión. Echar demonios, ay, no, eso no se... Es que acá lo está diciendo el Señor. Hacer una oración de liberación. Ay, no, eso no. El Señor lo está diciendo. Ungir con aceite, no. Sí, el Señor lo está diciendo. Autoridad espiritual. Autoridad espiritual. El Señor, si algún sacerdote, algún religioso tiene un encargo de una universidad, de un colegio, de algo material, pues háganlo también con autoridad espiritual. Si usted como papá, como mamá, no es que solamente se dedique a darle plata a sus hijos, la mejor casa, el mejor carro, la mejor universidad, el mejor colegio, autoridad espiritual, porque entonces, ¿para qué usted le da tantas cosas a sus hijos si se van a condenar con eso que usted le está dando? Ah, no, que el novio se quedó en la casa, ay, eso no importa. Ahí no hay autoridad espiritual, ahí no hay alcahuetería y eso se lo van a cobrar al papá y a la mamá. Que el hijo, ay no, que está en una buena empresa, que no sé qué, pero sabe que el hijo está robando. El papá, la mamá, autoridad espiritual con ese hijo. Autoridad espiritual. No sea ladrón, aquí no me traiga plata robada, aquí no me vaya a meter a nadie, aquí no. Ay no, pues mijito, pues si no tienen dónde, pues venga con su novia, con su novio. Ay, pobrecitos ellos. ¿Cuál pobrecitos ellos? Pobrecito el que lo está llevando a la condenación, cuando ellos también le están abriendo puertas a la condenación. Autoridad espiritual es la herencia que le da David a Salomón. Y le dice con esa autoridad, sé un hombre, ten valor y sé hombre. Cuando el Señor guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés. David no le está diciendo a Salomón, mire, tiene que construir el templo así asado, tiene que elegir de general de sus ejércitos a este. Usted tiene, no. El Señor le está dando a Salomón a través de David una autoridad espiritual, una herencia espiritual. Que un papá, que una mamá le entreguen eso a sus hijos. Una herencia espiritual. Ay, sí, padre, yo oro por ellos, pero no los corrige. Ay, sí, yo los encomiendo. Ore usted por ellos, pero usted tiene que educarlos. Usted tiene que educarlos. Recuerde, papá y mamá, que el día del bautismo usted se comprometió a educar a su hijo en la fe, enseñándole a amar a Dios y amar al prójimo, y usted dijo, sí me comprometo. Y ahí tuvo un par de padrinos que dijeron, nosotros también nos comprometemos a educarlos en la fe. ¿Y qué debe usted educarlos en la fe? Autoridad espiritual. Llevarlos a Dios, mostrarles a Dios, enseñarles a Dios. Tantas cosas que se enseñan en la familia, que se enseñe con autoridad espiritual, que se enseñe a orar, que se enseñe a depender de Dios, que se enseñe a confiar. Jesús, en ti confío. Que se enseñe la verdad de esa oración que nuestro Señor nos enseñó. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que unos hijos crezcan sabiendo eso. Hágase tu voluntad. Es maravilloso. Que el Señor que nos envía, que el Señor que nos da autoridad, el Señor que
no nos da un kit material, sino que nos da toda la autoridad espiritual para evangelizar, se haga desde la casa, que se siga haciendo desde cada parroquia, que se siga haciendo desde cada grupo de oración, que se siga haciendo desde cada lugar. Recordemos, el Señor no nos ha dicho que tengamos miedo, todo lo contrario, nos ha dado autoridad espiritual para vencer el mal, para predicar la conversión, para ungir a los enfermos, predicar, liberar, sanar. Desde el bautismo todos tenemos ese poder. Utilicémoslo y glorifiquemos a Dios con ello. Amén.